el tema 1 de práctica. Bueno, mientras tanto vamos avanzando algunas cosas importantes. El sistema inmunológico, que es el tema número 5, es uno de los grandes sistemas que nos sirve a nosotros para ver. Y para entender el sistema inmunológico, nosotros primero tenemos que mirar por qué es importante el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es importante ¿por qué? Porque es el sistema que nos defiende frente a las infecciones. Nosotros tenemos un trastorno del sistema inmunológico, somos muy lábiles para tener procesos inflamatorios que nos llegarían a la muerte. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Ya, muy bien. Entonces, y para eso nosotros tenemos que entender algunas cosas que son importantes. ¿Qué es inmunidad? La inmunidad es la resistencia que tiene el cuerpo de nosotros frente a resistencia a las enfermedades, sobre todo a las enfermedades de infección. Uno de los conceptos. Y la otra parte que es importante, que el sistema inmunitario es el conjunto de células, tejidos, ya órganos, ya que participan en la resistencia de las infecciones. La reacción coordinada de todos estos elementos, ya sean células, tejidos y órganos, frente a una infección, se llama respuesta inmunitaria. ¿Ok? Y la inmunología es la ciencia que estudia ya los procesos inmunológicos. Muy bien. En este sentido, nosotros vamos a mirar lo que estamos observando acá, el sistema inmunitario. Dijimos que el sistema inmunitario era todo lo que tiene que ver con el sistema. En primer lugar, es una base en base a órganos, tejidos y células. Todo este conglomerado se convierte en el sistema inmunitario, es decir, un sistema que nos va a dar protección frente a las infecciones. En un ambiente lleno de microbios, el ser humano sobrevive gracias a este sistema inmunitario. Este se encarga de distinguir entre lo propio y cualquier intruso, ya sea bacteria, hongo, virus o sustancias extrañas llamadas antígenos. La protección contra cualquier patógeno está perfectamente coordinada aún antes del nacimiento a través de la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa que nos mantiene saludables. Si el arsenal del sistema inmune innato es superado, de inmediato se inicia la respuesta inmune adaptativa, lo cual está formado por la inmunidad celular y la humoral. Ambas se orquestan perfectamente con el único fin de eliminar al intruso. Muy bien, entonces, la parte más importante, si nosotros estamos mirando, que la función más importante del sistema inmunitario es la protección del organismo frente a un proceso inflamatorio. Ok, muy bien. Y también para eso nosotros tenemos que entender algún otro concepto que es importante antes de aprender los componentes del sistema inmunitario. Tenemos que entender qué es un antígeno. Antígeno es importante que nosotros entendamos que es una sustancia de carácter proteico que al ser introducida en los tejidos estimula la formación de anticuerpos. Es una proteína entonces extraña que entra por fuera, ya, que hace que nos estimule la acción de anticuerpos. Muy bien. ¿Y qué es un apteno? Apteno es una sustancia no proteica que tiene propiedades, puede producir un anticuerpo. Tiene que asociarse a una proteína para producir anticuerpos. ¿Ok? ¿Y qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una sustancia proteica producida como resultado de la estimulación antigénica. Es decir, frente a un antígeno, entonces produce una reacción proteica también, una sustancia proteica
que es capaz de reaccionar frente a ese antígeno y se va a formar un conglomerado antígeno-anticuerpo, ¿ok? La respuesta es una reacción antígeno-anticuerpo que después lo vamos a ver. Ahora bien, analizando este sistema, nosotros vemos que nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Una con la que nacemos y otra que adquirimos. La que nacemos nosotros la llamamos inmunidad natural o innata. ¿Cuál es la importancia de esta? Primero, en primer lugar, tenemos que ver que la inmunidad natural o innata tiene algunas características que debemos marcar. Y la primera es de tipo inespecífico y es considerada la primera línea de defensa sin especificidad. Es decir, primero es inespecífica, no es específica, ¿ok? Y tiene dos componentes principales. Hay una inmunidad natural de tipo humoral que está representada por el complemento y una inmunidad natural de tipo celular que consisten en neutrófilos, macrófagos, linfocitos, citolíticos naturales, las células naturales killer, etc. ¿Ok? Y la inmunidad adaptativa, que es aquella ya de tipo específica, que se caracteriza por la especificidad antigénica. Es decir, cuando ingresa un antígeno, lo primero que hace, las células se empiezan a captan la presencia y se ponen en actividad algunos linfocitos que nosotros vamos a llamar linfocitos de memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a una nueva agresión por ese antígeno, inmediatamente se pone ya en acción la respuesta antigénica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Aparte de que no es primaria, tiene que haber una entrada por un antígeno de tipo proteico para que produzca una reacción antígeno-anticuerpo. Los linfocitos de memoria quedan marcados así. Frente a una nueva agresión, una nueva presencia de esa sustancia que produjo la reacción antigénica, entonces se produce una acción. Por consiguiente, la inmunidad adaptativa, en primer lugar, es específica, ¿ya? Y también tiene dos componentes, la humoral, que son anticuerpos formados por los linfocitos B, y la celular, que es mediado por los linfocitos T. Los diversos componentes de ambos tipos de inmunidad son interdependientes y sus funciones están interrelacionadas. ¿Estamos entendidos? La inmunidad natural es inespecífica, ¿ok? Nacemos con ella inespecífica y lógicamente que tiene una inmunidad humoral que está representada por el complemento. Y la celular, o las células killer, los neutrófilos macrófagos. En cambio, la inmunidad adaptativa se hace presente frente a una reacción producto de una acción frente a una agresión, ya sea por una sustancia cualquiera que tenga capacidad de generar respuesta antigénica. Entonces, esa también tiene dos componentes, la humoral, que están formadas por los anticuerpos por los linfocitos B, y la celular por los linfocitos T. Muy bien. Ahora bien, entonces cuando nosotros vemos la estructura del sistema inmunitario, vemos que está formada por órganos del sistema inmunitario, por órganos linfoides primarios, etcétera, etcétera. Y aquí estamos mirando, precisamente estos son los órganos que nosotros estamos viendo: el timo, amígdala, palatina, adenoides, nódulos linfáticos, el vasos linfáticos, las placas de Peyer, el apéndice y la médula ósea. Estos son entonces la estructura del sistema inmunitario. Muy bien. Ahora bien, los órganos, aquí nosotros el timo, las adherencias, etcétera, etcétera, esos son los órganos que componen este sistema inmunitario. El apéndice también. Muy bien. Ahora bien, las células, ¿cuáles son las células del sistema inmunitario? Sobre todo los linfocitos. Pero ahorita vamos a mirar. Entonces, cuando nosotros vemos las adenoides, ¿cuáles son las adenoides? Están aquí. Son masas de tejido linfoide situadas cerca del orificio interno de las fosas nasales en el techo de la nasa. ¿Ok? La primera.
La médula ósea ya sabemos también que es la encargada de elaborar las defensas inmunitarias del cuerpo. Se encuentra, mira, aquí tenemos nosotros ya glóbulos rojos y lógicamente los glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien, los ganglios linfáticos también, que son importantes, ya, que forman pequeños órganos en forma de frijol y agrupaciones en forma de racimo que se localizan en el cuello, axila, ingles, tórax y algo. La médula ósea, ganglios linfáticos. Aquí también tenemos las amígdalas, órganos también, los nódulos linfáticos, vasos, apéndices, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí estamos mirando un ganglio linfático donde miramos en un centro germinal, la corteza, la paracorteza, las válvulas y los vasos eferentes y eferentes, vasos linfáticos. Muy bien, aquí nosotros miramos un ganglio infartado, es decir, estos ganglios cuando están inflamados son ganglios dolorosos, crecidos y producen calor local. Muy bien. El vaso ya sabemos entonces que es pequeño, localizado en tal parte, ya lo han estudiado por anatomía, lo importante es que es un órgano linfoide. El timo, que ya sabemos, ¿no? También que es un órgano linfoide primario, ¿no es verdad? Que precisamente donde tiene lugar la diferenciación de los linfocitos T que salieron de la médula ósea, ingresan en el timo y van a colonizar diferentes zonas del mismo, al mismo tiempo que maduran y se diferencian. Muy bien. Las placas de Peyre estamos mirando nosotros que son unos cúmulos de tejido linfático, nódulos linfáticos que recubren interiormente las mucosas como la del intestino y la vía respiratoria. También el intestino es muy importante porque tenemos los folículos linfoides que se ubican en el hilio terminal y están formados principalmente por linfocitos B. Sintetizan las inmunoglobulinas que a su vez van a realizar una función muy importante de inmunidad. Células del sistema inmune, ya hemos dicho, los granulocitos, los basófilos que se tiñen de tal manera, los eosinófilos también, ¿ok? Ya los neutrófilos, que hemos hablado mucho en las anteriores clases, los granulocitos, monocitos, linfocitos, las células killer o células natural killer, que se caracteriza por ser células grandes que destruyen células infectadas por virus y todas esas cosas. Muy bien. Las moléculas, entonces nosotros dijimos que frente a una reacción, frente a una sustancia o algo que interviene, que tenga una capacidad proteica de generar una respuesta inmune, se va a llamar anticuerpo, ¿verdad? Y estas son proteínas que también se conocen como inmunoglobulinas. La función es unirse al antígeno y está representando a las células del sistema inmune. Y está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 de cadena corta y 2 de cadena larga. Los tipos de inmunoglobulina, tenemos la inmunoglobulina G, que provoca la destrucción del microorganismo, inmunidad fetal y la destrucción nacido. La inmunoglobulina A, que se encuentra en las secreciones mucosas. Muy bien, aquí estamos viendo la estructura de una inmunoglobulina. Muy bien, hablamos de la inmunidad innata que dijimos que era la inmunidad innata con la cual nosotros nacemos, ¿no es verdad? Ya eso es es una inmunidad de tipo inespecífico y sus componentes son estos, que son barreras externas, sistema de complemento, células de la inmunidad innata y la inflamación. Las barreras son externas, la piel, serumen y pelos, mucosa respiratoria, lágrimas, jugos gástricos, etcétera. Barreras químicas, el sudor, sebo de la piel, saliva. Barreras biológicas son las bacterias de la flora intestinal. Entonces, estos son mecanismos que nosotros tenemos de nacimiento. Aquí estamos viendo una piel completamente nueva y las bioquímicas, todo esto nosotros tenemos que verlo como inmunidad innata. Muy bien. Ya cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, que estamos recordando, inmediatamente se pone en actividad una serie de células que son importantes. ¿Se acuerdan? En las inflamaciones agudas, ¿qué dijimos que se ponían? Los polimorfos nucleares o neutrófilos, ¿sí? Con todos los componentes que producen las células de la inflamación y todos los que nosotros llamamos, ¿qué se llaman? Las sustancias que generan y producen actividad vascular sobre todo, ¿no? Aquí tenemos la histamina,
la fagocitosis, enrojecimiento, calor, todo lo que hace el proceso inflamatorio, que ya habíamos visto. Muy bien. Entonces, la inmunidad adaptativa, que es la secundaria, como también podemos llamar, es una respuesta inmune específica, diferente a la primaria o natural, que es inespecífica. Esta es específica y provoca la formación de una respuesta contra un patógeno en particular. Garantiza un periodo de protección de inmunidad a la reinfección. Al mismo tiempo puede ser pasiva, natural, anticuerpo de la madre al hijo, y artificial, el suero. Posee memoria inmunológica, esto es muy importante, pues dijimos, se ponen en actividad los linfocitos de memoria. Participan los linfocitos. La inmunidad adquirida también puede ser activa, natural o artificial. Son diferentes formas de ver. La natural se obtiene a través de la enfermedad. Cuando uno se enferma, puede tener inmunidad permanente o resistencia. Y la artificial, que se obtiene mediante las vacunas. Por eso, esta es una inmunidad importante. La vacuna frente a una reacción, a un problema de tipo infeccioso, es el mejor método de prevención. Por eso que no quieren meter vacuna por todos los lados con el COVID, ¿no es verdad? Muy bien. La inmunidad humoral es importante, que es el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas mediante la producción de proteínas específicas denominadas anticuerpos por parte de los linfocitos B. Siempre dijimos eso, ¿no es verdad? Las funciones de los anticuerpos son hacer más eficiente la fagocitosis de los microbios a través de la oxalización, neutralización de los microbios y sus toxinas, destruyen los microbios y activación del complemento. Ya, muy bien, aquí tenemos también una parte de las células presentadoras de antígenos, etcétera, eso que ya lo hemos visto. Bien, ahora dijimos nosotros ya, la inmunidad celular es mediada por los linfocitos T. Estamos hablando de la inmunidad celular adaptativa, es decir, la secundaria también, que es mediada por los linfocitos T. Características de los linfocitos T reconocen al antígeno o partícula extraña siempre que esté situado sobre la superficie de células del propio organismo, pero no pueden reconocer el antígeno por sí solo, sino que en combinación con una molécula marcadora de la superficie celular. Oh, esto es importante lo que estoy hablando. Reconocen y destruyen células que contienen en su superficie proteínas ajenas al organismo. Ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos. Tipos de linfocitos. Los linfocitos T citotóxicos constituyen la principal defensa contra infecciones virales, ya que reconocen los antígenos que se ponen en la superficie de las células infectadas por virus. Los linfocitos T cooperadores o ayudantes no tienen actividad letal. Activan a otras células como los macrófagos. Reconocen antígenos solo cuando van en la superficie celular que han fagocitado bacterias anteriormente. Se activan sintetizando factores como las interleucinas que estimulan la diferenciación de los linfocitos B para la producción de anticuerpos y diferenciación de los linfocitos T citotóxicos. Muy bien. Ahora bien, nosotros dijimos que entonces, dijimos que cuando la respuesta inmunitaria, dijimos que era la reacción frente a la agresión que se ponía a través del sistema inmunitario que estaba conformado por células, órganos, tejidos, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Y dentro de esas ocupan factor importante los linfocitos, ¿no? Tanto los T como B y los complementos. Muy bien. Esa respuesta inmune, que es la capacidad que tiene el organismo de crear un mecanismo de defensa, ya, tiene 4 niveles que son importantes. En realidad son tres y la sarcoidosis que le hemos puesto como un cuarto nivel en este caso. Después lo vamos a ver por qué. Entonces tenemos la respuesta inmune puede ser para arriba, entonces nos va a dar hipersensibilidad, es decir,
un aumento de la respuesta inmune. O de repente la respuesta inmune no es muy buena y nos va a producir una inmunodeficiencia. Entonces, disminución de la respuesta inmune. Entonces, y la otra, enfermedad autoinmune, que es decir, que el organismo no distingue lo propio de lo extraño. Entonces, la respuesta inmune, una es para arriba, cuando se producen reacciones de hipersensibilidad, o para abajo, es decir, que se producen reacciones de inmunodeficiencia, y enfermedad autoinmunitaria cuando el organismo no distingue lo propio de lo extraño. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de la respuesta inmune por hipersensibilidad. Esta respuesta inmune por hipersensibilidad tiene también los siguientes tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 o reacción de anafilaxia, es decir, la célula clave es el mastocito. El anticuerpo está mediado por la inmunoglobulina E, que se une en el segmento FC. La desgranulación ocurre cuando el antígeno se une a la inmunoglobulina E del mastocito y no hay muerte celular. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico de esto de aquí, nosotros lo vamos a ver. Esta es una reacción anafiláctica. ¿Cuál es el ejemplo típico? Pueden haber dos tipos de respuesta, una local y otra general. La local es el efecto que nosotros vamos a llamar histamínico. ¿Por qué? Por ejemplo, el local son las rinitis alérgicas. No sé si han visto que hay personas que se levantan de mañanita y empiezan a moquear y están tosiendo y están teniendo secreción nasal. Eso, y sobre todo muchas veces por el polen de las flores, cambio de clima, tierra y toda esa cosa. Y eso, cuando es solamente local, son las rinitis, ¿ok? Muy bien. Pero cuando hay una agresión mayor, por ejemplo, cuando le colocan una ampolla de penicilina, el famoso Pendiven, etcétera, etcétera, y se produce una reacción anafiláctica muy importante, un shock anafiláctico que produce un edema de glotis, y que si nosotros no le hacemos el tratamiento oportuno y la atención oportuna, termina con la muerte del paciente. Hay muchos casos de médicos que son demandados por esto como negligencias médicas, y en realidad es una suerte que algunas veces nos llega a tocar. Y para eso tenemos que saber distinguir. Esta reacción local es un efecto histamínico. Ya saben el efecto de la aspirina, qué es lo que produce la histamina, vasoconstricción transitoria y sobre todo el músculo liso, ¿ok? Entonces, ¿qué produce? Llega a producir una edema de glotis, se cierra la glotis y lógicamente hay una obstrucción respiratoria. El tratamiento es inmediato. ¿Qué es tratamiento inmediato? Nosotros tenemos que meterle adrenalina, ¿ok? Cuando nosotros le ponemos prednisona es un efecto tardío, no le da. Para este tema, el shock anafiláctico es con la adrenalina, ¿ok? Desobstruir buscarle una vía para que tenga respiración y lógicamente meterle adrenalina, como sea, ¿ok? Muy bien. El otro tipo de respuesta es la citotóxica. Aquí ya hay muerte celular, en esta no hay muerte celular, ¿ok? Muy bien. El anticuerpo está mediado por dos tipos, la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, que se une al antígeno de superficie celular o de membrana basal por el segmento FAP, ¿ok? Y el otro es segmento FC. Los anticuerpos fijos en la superficie se unen a los linfocitos y activan complementos, así atraen más leucocitos. El daño sobre la superficie antigénica es hecho por los linfocitos y por el complemento. Muy bien, aquí está, nosotros vemos. Esto de aquí es importante que nosotros lo vamos a mirar. ¿Dónde lo encontramos esto? Esta es una respuesta también de tipo inmediata, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros ponemos aquí, por ejemplo, la oxonización que nosotros vamos a ver que se forma sobre todo en la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ok? Recién nacido. El grupo que se llama
incompatibilidad RH, ¿ok? Cuando la madre tiene, ¿no? Es RH negativa, el padre es RH positivo el embrión es RH positivo. La primera vez no pasa nada, pero quedan la sensibilidad. En la segunda parte, ya cuando hay otro segundo embarazo, inmediatamente es de nuevo positivo el embarazo, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir una reacción fuerte contra las células de la madre, contra la sangre de la madre, ¿no? Por esa ligazón, y lógicamente que nos va a dar un shock grande y nos va a dar un problema que se va a producir en el feto y se va a llamar una enfermedad que nosotros conocemos de Kernicterus. Kernicterus. Okay. Hay una opsonización celular, lisis celular, hay una lisis celular. Entonces, la enfermedad hemolítica, ¿sí? ¿No es verdad? Y nosotros tenemos que también tiene una vacuna que se llama Resuman, que ustedes la van a tener la pregunta para qué sirve esa vacuna y cuándo se la debe poner. ¿Ok? La miraremos en la próxima etapa. Tipo 3 está mediado por inmunocomplejos, que son inmunocomplejos, es la unión del antígeno y el anticuerpo. Se fija a los leucocitos y activa el complemento, así atrae más leucocitos. Hay daño celular a cualquier tejido cercano, especialmente por acción de neutrófilos, inmunocomplejos. Entonces, es importante que nosotros llamemos muchas veces, ya, de inmunocomplejo. Aquí nosotros tenemos la fiebre del heno y también, o sea, la fiebre, os digo, me refiero a cuando nosotros antes teníamos muchas veces la enfermedad del suero que nosotros vamos a ver. Muy bien. Y la tipo mediada por células que no hay participación de anticuerpos, solo participan células. Las células blancas antigénicas destruidas por los linfocitos T asesinos y las linfocitos. Muy bien, ustedes aquí me van a buscar cómo es el mecanismo del tipo 3 y el mecanismo del tipo 4, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuál es el que se tiene que ver con la tuberculosis, con la reacción de Arthur, etcétera, etcétera? Muy bien. Aquí estamos cuando nosotros, volviendo a revisar, aquí miramos, ¿se acuerdan? Le dijimos que la primera 1, la tipo 1, entonces aquí tenemos los mastocitos normales, mastocitos, la degranulación de los mastocitos es la que actúa de mediadora lógica. Esta aquí, esta reacción de local, inmediata, y la puede ser local o sistémica. En este caso aquí estamos viendo que estábamos hablando de la glotis y lógicamente edema de la glotis cuando hay una reacción de hipersensibilidad por penicilina, ¿no? Aquí estamos y estamos viendo, fíjense bien, hay una infiltración leucocítica. Recording in progress. Y en la enfermedad del enfermedad de Ghost-Pasteur, etcétera, etcétera, también de tipo 3. Aquí fíjense bien, esto es un glomérulo renal, ¿no? Estructura histológica de un glomérulo renal encargado de la filtración del plasma señalado por cápsula de Bowman que muestra, se ve afectado por la enfermedad, participa en la inmunosuficiencia. Fíjense bien este fenómeno de Ghost-Pasteur. Entonces, ¿qué será la enfermedad de Ghost-Pasteur? Bueno, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos de tipo 3, la enfermedad del suero que hablamos, ¿verdad? Cuando antes nos ponían sangre cualquiera, hasta de caballo, pues teníamos este proceso. Se produce una vasculitis muy grande, seria, con todas las características vasculares y lógicamente nos moríamos también por shock. Y esta es la de tipo 4, donde se forman granulomas, pues, que lo observamos nosotros,
sobre todo en la tuberculosis. La BCG es un factor de eso. Muy bien. Ahora, las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias significan relación para abajo, es decir, el organismo produce un sistema, o sea, la respuesta en lugar de para arriba, la respuesta es para abajo, es decir, no hay respuesta frente a esa infección. Y puede ser de dos aspectos, natural, ya, natural, que pueda, la natural, o sea, desde el nacimiento y la adquirida. Las enfermedades que nacen desde el nacimiento tienen un fuerte componente, son 24 enfermedades más o menos que producen esta. Ahorita las vamos a analizar por lo menos la más importante. Pero, ¿cuál es la característica? Hay una deficiencia estructural tanto que afecta a los linfocitos T como a los B. Además, se producen también otros tipos de malformaciones, sobre todo en los órganos regeneradores de células, ya sea médula ósea, timo, etcétera, que tienen que ver con la formación de los linfocitos T o B. Entonces, eso. Y esa es del nacimiento. Y la otra, la adquirida, la inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es? La más característica de todo es la llamada respuesta inmune adquirida, es el SIDA, VIH. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora bien, nosotros con eso que nosotros estamos hablando, entonces estamos repasando. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades adquiridas, o sea, cuando son producto del nacimiento? Las enfermedades, tenemos una serie de enfermedades que son importantes, que son importantes, que son importantes. Y esas enfermedades dijimos que tienen que afectar, como son del nacimiento, la respuesta inmune es débil, tienen que afectar generalmente a órganos generadores de las células, tanto de los linfocitos T o B, ¿ok? Y nosotros tenemos una serie de enfermedades que son importantes. ¿Cuáles son? Una, la primera es la inmunodeficiencia combinada severa. Inmunodeficiencia combinada severa. ¿Qué significa combinada severa? Inmunodeficiencia combinada severa. Significa que afecta, combinada significa que afecta a los linfocitos T como a los linfocitos B. Y severa quiere decir que es grave, ¿no? O sea, prácticamente, ¿por qué? Entonces se caracteriza por una ausencia congénita de todas las funciones adaptativas del sistema inmune. Muy bien, ya. Con múltiples alteraciones genéticas, hematológicas y enzimáticas. Presentan alteraciones de los linfocitos, entonces, como dijimos, los T y B, ¿ok? Y también hay una hipoplasia de los órganos linfoides que presentan infecciones múltiples, incluso a veces nosotros encontramos que pueden estar, por ejemplo, hipoplasia tímica, no hay el timo, etcétera, o también le puede faltar alguna cosa que tengan que ver con la médula ósea, parrilla costal, etcétera, etcétera. Muy bien. El pronóstico es malo, se produce antes del primer año de vida y por infecciones virales de tipo sarampión, rubeola y varicela. Es decir, cuando la madre estando embarazada se enferma, sobre todo la rubeola, ¿no es verdad? Muy bien. Los niños pueden fallecer después de ser vacunados por la BCG o por infección del bacilo Camellia. Es decir, nos ponen esa vacuna y como no tenemos defensa, porque nuestro sistema inmune es malo, esa vacuna nos liquida. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos otro síndrome que es el importante, que es el síndrome de Neselov, que es caracterizado por linfopenia, disminución de los tejidos linfoides, alteración morfológica del timo y disminución de las inmunoglobulinas. Alteraciones profundas de los linfocitos T, el tratamiento de médula ósea puede ser curativo. Es importante estas cosas porque podemos hacer entonces nosotros un injerto
y podríamos dar resultados. El síndrome de DiGeorge, por aquí lo tenemos, de DiGeorge, o hipoplasia tímica. ¿Qué significa hipoplasia tímica? Quiere decir que el timo está prácticamente no se ha formado, ¿no es verdad? Y que se debe a una malformación de los arcos branquiales, ¿ya? Y durante el periodo embrionario que se produce esta hipoplasia o aplasia del timo, ¿ok? Generalmente los pacientes, o sea, los pacientes o los niños que nacen con esta deficiencia son susceptibles a infecciones oportunistas como los hongos, virus o el Pneumocystis carinii. El Pneumocystis carinii, por ahí algo les debe decir cuando tenemos que ver con la neumonía producida por, por el VIH. ¿Ok? Muy bien. El síndrome también de Wiskott-Aldrin, que también se lo llama inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema. Enfermedad ligada y recesiva ligada al cromosoma X. Es una inmunodeficiencia combinada que se caracteriza por presentar diarrea sanguinolenta, eczema, púrpura, trombocitopenia y susceptibilidad a las infecciones y solo afecta a los varones. Entonces tenemos infecciones, eczema, etcétera, etcétera, y que afecta a los varones. Por eso dice inmunodeficiencia severa ligada al sexo, al cromosoma X. La otra también tenemos la enfermedad de Bruton, que también se caracteriza por la ausencia y disminución de las inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM por debajo del 95%. El tratamiento generalmente de estos pacientes se lo hace a través de, podemos nosotros ponerles inmunoglobulina, relativamente daría su resultado, pero mayormente no. Muy bien, después tenemos el SIDA, que ya ustedes saben que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que produce una grave alteración del sistema inmunológico mediado por células. En síntesis, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, destruye a los linfocitos CD4 y disminuye el cociente de células T colaboradoras supresoras de la sangre. El virus entra en las células T, se une a las moléculas CD4 de superficie y se hace cargo del metabolismo celular para sintetizar nuevos virus. Estos se componen de varias proteínas principales que pueden emplearse para el diagnóstico. En fin, tienen el tema muy importante para ver el asunto del virus. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, sería la parte más importante respecto a lo que nosotros podríamos hablar. Hay mucho para hablar sobre el tema de inmunología y sobre el tema de la... Ahora bien, sin embargo, como también tenemos que hacer un poco repaso, ir ya yendo, reforzando lo que han hablado sus auxiliares, vamos a hablar del primer tema importante de las primeras que están en su libro, que es la